¿Qué tal, Brownies y Pegasisters? El especial Deja tu marca se ha estrenado y con él se ha introducido muchos conceptos y personajes. Sin embargo, uno de los más inesperados y misteriosos es la ahora denominada Alicornio Sombría, un personaje completamente desconocido que se ha proclamado como la nueva antagonista de la primera temporada de esta quinta generación. Es por eso que en esta ocasión vamos a discutir todas las posibles opciones de quién podría ser este nuevo personaje y cuál es la explicación de sus motivaciones, que hasta donde sabemos será apoderarse de toda Equestria o en dado caso de la magia de los ponis. Pero de una vez te aviso que hablaremos de posibles spoilers y filtraciones de la serie de Deja tu marca, por lo que si no quieres enterarte de estas revelaciones te recomiendo que dejes este video. Iniciamos con una de las opciones menos probables, pero que aún así ha ganado cierta popularidad y hay algo de base para respaldarlo. Y es que la Alicornio Sombría se trata de la mismísima reina Chrysalix, la ex reina de los cambiantes que ha regresado en su nueva forma para cobrar venganza. Esta idea se basa principalmente en que, como ya sabemos, Chrysalix terminó liberándose de su prisión de piedra al final de la temporada 10 y hasta ahora no hemos sabido nada de ella ni de sus intentos de venganza, por lo que no es difícil imaginar que esta esté detrás de toda esta artimaña con algún oscuro propósito. Sin embargo, pese a lo interesante que es la posibilidad, realmente hay varias cosas que hay que tener en cuenta y que no encajan bien con la idea. Para empezar, no hay mucho sentido en que ella quiera que los ponis recuperen y controlen su magia para que así pueda reclamar su poder, ya que es bien sabido que Chrysalix suele aprovechar bien las vulnerabilidades de sus oponentes y el permitirles que obtengan poder no suena algo muy propio de ella, aunque esto podría tener una explicación, ya que también es cierto que Chrysalix necesita amor para poder alimentarse. Como ya nos han dejado en claro, los ponis dependen de llevarse bien y ser amistosos unos con otros para tener magia, así que podríamos pensar que Chrysalix quiere que los ponis controlen su magia, porque eso implicaría que estos se lleven bien y por ende sea la perfecta fuente de alimentación para volverse más poderosa. Pero aún así hay otros detalles que no encajan, siendo principalmente el por qué adoptaría esa forma de alicornio pony en lugar de su forma original. Eso sumado a que posee un aparente unicornio común y corriente como su secuaz, cosa que no encaja para nada con los ideales y pensamientos de esta reina sádica que únicamente se alió con otros villanos por meros intereses egoístas. Si bien existe una posible explicación de por qué Chrysalix adoptaría una forma como esta, ya sea por discreción o por necesidad, realmente no le encuentro una lógica lo bastante fuerte como para verlo plausible. Así que, en mi opinión personal, considero que si llegamos a ver a Chrysalix de vuelta, sería únicamente los cómics, como ya sabemos que ocurrirá con Discord. Esto más que nada para no confundir a los espectadores más casuales que no están al tanto de los cómics y que no ven este canal. Pero más que nada porque al igual que Discord, Chrysalix quizás no posea el aspecto adecuado para una serie 3D, ya que su diseño y particularmente sus colores no son fáciles de adaptar a esta, aunque nunca se sabe. Nuestra segunda candidata no es otra que la mismísima Twilight Sparkle, la antigua protagonista de la cuarta generación, que pese a lo absurdo que pueda sonar esto, de hecho es una opción que ha ganado bastante popularidad, principalmente por las cosas que implica. Y es que esto podrá ser un perfecto paralelismo con la historia de la propia Twilight y su enfrentamiento predestinado con Nightmare Moon, alguien que solía ser una antigua princesa alicornio que se dejó consumir por las emociones negativas, creándose una entidad oscura con la intención de apoderarse de todo. Por lo que ahora veríamos esa misma historia contada nuevamente, pero ahora con Twilight ocupando el rol de la alicornio corrompida y Sunny como la elegida para enfrentarla y regresarla a su antiguo ser, y que ésta vuelva a ocupar su lugar como gobernante. Aunque aún está el detalle de por qué Twilight querría que los ponis posean magia, pero al menos podemos decir que tiene más sentido que Chrysalix, ya que bien esto podría estar relacionado con que ella retome su puesto como gobernante o de alguna forma pueda traer de vuelta los elementos de la armonía con tal de usarlos a su favor. Además de que esto hace más lógico que ella tenga una secuaz unicornio de su lado. A eso hay que sumarle que su cambio de apariencia tiene cierto sentido, pues lo más seguro es que se trate de una corrupción de alicornio tal cual como pasó con Nightmare Moon, ya que por si no lo saben, la magia de alicornio tiene la capacidad de corromper a su portador dándole una gama de colores más oscura o intensa y afectando su cordura. Básicamente podríamos estar viendo a una nueva versión de Minda y Sparkle.
Y por supuesto, no hay que olvidar que la aparición de Twilight ya está ticiada gracias a una filtración de un juguete de ella con el estilo de la G5, la cual está acompañada por Sony, lo que nos quiere decir que de una u otra forma Twilight está destinada a aparecer en la quinta generación, y esto podría implicar que los Mindflayer lograrán descorromperla y regresarla a su estado original. Pero sea cual sea el caso, el hecho de que Twilight sea la próxima enemiga a vencer es sin duda algo bastante interesante, ya que, como ya mencioné, sería un perfecto paralelismo con su propia historia, siendo ahora la Alicornio corrompida que debe ser salvada por la nueva generación de portadores de la armonía, que en este caso llevan cierto tiempo conociéndose y experimentando con varios tipos de magia, y es bastante claro que antes de enfrentarse a esta van a pasar por varios otros desafíos y pondrán a prueba sus habilidades. Vaya, hasta podría decirse que la visión original de Lauren Faust de conocer poco a poco a las protagonistas para al final enfrentarse a la villana podría estarse medio cumpliendo en esta ocasión. Sin embargo, hay un gran contra con esta posibilidad, uno que de hecho podría ser considerado un importante spoiler de la G5, así que quedan advertidos, ya que resulta que en el código fuente del videojuego Aventuras en Bahía Yegomar se hallaron varios detalles sobre el próximo contenido de la G5, donde uno de estos se menciona que la Alicornio Sombría es una de las estudiantes más antiguas de la propia Twilight. Por lo que de ser cierta esta información, automáticamente descartaría a Twilight de las opciones, ya que ella no puede ser su propia estudiante, así que a partir de ahora veremos opciones que encajen más con esta idea. Para nuestra tercera candidata tenemos otra opción que ha cobrado fuerza, siendo esta la de Floriger, la sobrina de la propia Twilight y guardiana del Imperio de Cristal, alguien que si bien no podríamos decir que es una estudiante de Twilight como tal, definitivamente podemos decir que ha estado cerca de ella desde el principio, pues después de todo es su sobrina. Tras esto tenemos el hecho de que Floriger desde su nacimiento probó tener gran capacidad y habilidad para manejar magia de todo tipo, incluso de clase avanzada para su edad, algo que la misma Twilight reconoce. Pero también es cierto que ha mostrado cierta inestabilidad emocional que es capaz de poner en peligro a la gente. Claro que siendo una bebé esto tiene sentido, pero no es difícil imaginar que aún de adulta sus emociones descontroladas sean un peligro. Además, su motivación de querer que los ponis controlen la magia tiene más sentido, ya que esto va muy relacionado con los cristales, no solo los de la unidad, sino todos esos cristales encontrados por toda Bridalwood, cuyo origen aún es desconocido, pero sabemos que son mágicos, y es inevitable no relacionarlos con el Imperio de Cristal, el hogar de la misma Floriger, así que esta frase de recuperar lo que es suyo tiene más sentido. Y como un punto adicional tenemos que mencionar que el lugar donde se encuentra tiene grandes remembranzas al estilo arquitectónico de la antigua Equestria, particularmente el de Canterlot y el Imperio de Cristal. Claro que no se ven exactamente iguales, pero en 1000 años pueden cambiar muchas cosas. Ahora nuestra cuarta candidata es nada menos que Radiant Hope, un personaje salido de los cómics y que posee una fuerte relación con el Rey Sombra, cuya aparición en esta generación ya ha sido filtrada, así que las piezas para asegurar que sea ella están presentes. Y para quien no lo sepa, Radiant Hope era la amiga de la infancia de Sombra con el cual desarrolló un gran lazo de amistad y hasta podemos decir romántico, además de que esta estaba destinada a convertirse en una de las estudiantes de las princesas y por ende en un alicornio, así como lo llegó a ser Twilight en el futuro. Por lo que cuando Sombra se enteró que ella sería a estudiar a Canterlot, ese terminó dolido y roto, cosa que finalmente lo impulsó a caer en la oscuridad total y convertirse en el Rey Sombra. Esto llevó a la propia Radiant a ir con las princesas y que ellas se encargaran de Sombra, lo que ocasionó que este desapareciera junto con el Imperio de Cristal. Ahora bien, hay que aclarar que la historia de Radiant no termina ahí, ya que esta tuvo una continuación y técnicamente una conclusión en la saga de cómics del asedio al Imperio de Cristal, en donde vemos a la propia Radiant volver para intentar resucitar a Sombra y tratar de reunirlo con su familia original, los Umdrums. Claro, esto desconociendo su verdadera naturaleza y creyendo que lo hacía para salvar a Sombra de su maldad, pero al final este decide redimirse y viajar junto con Radiant. La cosa es que dado que la saga no es canon por obvias razones, la historia de Radiant y por lo tanto la de Sombra podrían ser fácilmente reescritas y reconstruidas, manteniendo su historia de fondo como base o bien cambiándola para facilitar el argumento, pero conservando los elementos más importantes.
Ahora bien, ¿cómo es que esta nueva versión de Radiant podría encajar con la poca información que conocemos? Pues como ya mencioné, el destino de Radiant siempre fue ser una princesa Licornio, y para ello terminó estudiando con las princesas tras la desaparición del Imperio de Cristal, pero terminó dejándolo por el pesar que sentía. Algo así podría nuevamente aplicarse, pero en lugar de usar a Celestia y Luna, sería la propia Twilight quien llevará a cabo su entrenamiento, el cual sí llevaría avanzando hasta convertirse en una Licornio. De ahí encajaría la idea de que la Licornio es un estudiante de Twilight, aunque desconocemos cómo exactamente Radiant llegaría a conocerla y convertirse en su estudiante, pero eso puede fácilmente explicarse. A esto le sumamos que su motivación de que los ponis controlen su magia también tiene sentido, ya que como ya mencioné, estos están muy asociados con los cristales, cosa que desde siempre ha tenido una relación bastante peculiar con el Rey Sombra, por lo que no es difícil imaginar que Radiant necesite la magia y particularmente los cristales en un buen estado para así traer de vuelta a Sombra. Con esto en mente, hasta hace sentido que Twilight haya creado los cristales y utilizado como medio para contener la magia y así desaparecerla. Y para añadirle más peso a esta teoría, hay que mencionar que en la historia de los cómics, el que Radiant haya traído de vuelta a Sombra también terminó por causar que este liberara a los Undrubs, quienes estaban decididos a invadir toda Equestria y esclavizar a los ponis. Y recordemos que en la filtración que menciona la aparición de Sombra, también hace mención de unos secuaces, quienes podrían ser estas siniestras criaturas o bien una nueva especie que ocupe este rol. Básicamente, de ser esto cierto, estaríamos viendo una reinvención total del asedio al Imperio de Cristal, con Hope ahora ocupando un rol de una antagonista genuina que parece que ahora sí está decidida a aceptar el lado oscuro de Sombra, e incluso se haya influenciado por este como si de una Harley Quinn se tratase, pero quizás estemos fantaseando demasiado. Por lo que, pasando a nuestra última candidata, tenemos a nada más que a Luster Dawn, alguien que encaja perfectamente con la descripción de una antigua alumna de Twilight, ya que ella se nos fue presentada como la mejor estudiante de esta, quien en ese entonces estaba en un tiempo relativamente corto a los eventos de la serie. Si bien hay que tener en cuenta de que Luster se nos fue presentada principalmente para iniciar un nuevo ciclo de maestra y alumna tal cual como lo vivió Twilight, eso no quita la posibilidad de que este personaje pueda ser desarrollada de mejor manera. Y es que si nos basamos en la idea de generar ciclos, no es difícil imaginar por qué Luster se convirtió en Alicornio, pero está el detalle de que sus intenciones no pudieron ser tan nobles como las de Twilight, ya que con ella se estableció desde el comienzo que su pasión por la magia jamás tuvo intenciones egoístas, incluso cuando aún le daba prioridad al estudio antes que a la amistad, se sabía que era con buenas intenciones, pues siempre estuvo en ella la idea de proteger a Equestria de Nightmare Moon, cosa que no parecía ocurrir con Luster, quien también tenía como prioridad los estudios, pero jamás dejó en claro con qué propósito, por lo que cabe la posibilidad de que sea por puro conocimiento, algo muy similar a como ocurrió con Moon Dancer, pero dicho conocimiento podría llegar a convertirse en ambición, tal cual como ocurrió con Sunset Shimmer. Y si bien es cierto que al final vemos que Luster acepta practicar la amistad, no hay garantía de que esta haya terminado del mismo modo que Twilight, al menos en el largo plazo, porque si llegó a convertirse en Alicornio es porque avanzó lo suficiente, eso suponiendo que se transformó de la forma convencional. A esto hay que sumarle que Luster, a diferencia de Twilight, creció en una Equestria mucho más diversa e influyente que ya contaba con la presencia de otras criaturas que parecía mucho más pacífica, pero seguramente era fuente de muchos conflictos originados por las diferentes mentalidades y costumbres de las múltiples especies. Porque si algo hemos aprendido de nuestra historia y sociedad es que cuando múltiples razas, culturas y religiones se juntan en un solo lugar, suele haber tensiones, aun cuando todo parece pacífico, muy en el fondo el desprecio sigue ahí. Además, hay que añadir el hecho de que ya en esos tiempos la gran mayoría de los reinos aliados de Equestria ya poseían sus árboles y sus elementos de la armonía, lo que les daba alguna protección y prácticamente poder de usar estos de forma independiente. Básicamente cada nación tenía su propia reserva de bombas nucleares y no necesitaban permiso de sus aliados para utilizarlas, y no hace falta tener un libro de historia para saber que situaciones como esta suelen terminar en conflicto, si saben a lo que me refiero. Así que con esto en mente podemos imaginar que Luster no solo vivió de primera mano en un lugar aparentemente pacífico pero que estaba lleno de tensión y desprecio, y no solo
eso, sino que pudo vivir de primera mano lo que es técnicamente una guerra de poder, una que le fue advertida a Twilight mucho antes, pero que decidió ignorar debido a que estaba confiada que todas las naciones iban a llevarse bien y estar de acuerdo unas con otras. Todos estos factores contribuirían a que Luster desarrollara las emociones necesarias para volverse una Licornio corrompida, una que busque la forma de restaurar la magia que alguna vez los Poons tuvieron y que por su deseo de conflicto les fue arrebatada, siendo que ahora que está de regreso puede retomar la idea original de su maestra de que ella se volviera la próxima gobernante de Equestria, aunque ahora con el detalle de que su mente está sumida en la oscuridad y por lo tanto las intenciones de sus acciones no son buenas. Pero bueno banda, todo esto es tan solo una mega teoría con toques de especulación y realmente no hay garantía de que se cumpla, al menos no de esta forma. Y claro, nunca hay que descartar la posibilidad más probable, la cual es que sea un personaje completamente nuevo y con una historia completamente desconocida que descubriremos a lo largo de esta quinta generación. Pero si ahora quieres conocer todas las curiosidades del 9º al 12º episodio de la serie de Cuenta tu Historia, o cómo los Mindfind encontraron la antigua ciudad de Canterlot, te dejaré respectivas ventanillas a las que puedes hacer clic. Y como siempre, no quiero irme sin antes agradecer a todos los suscriptores que se han convertido en miembros del canal y recordarles que se suscriban, den like y activen la campana para estar al pendiente de mis próximos videos. Por lo que nos veremos muy pronto.